Hoy es el día del Señor y bendito seas porque a través de tu Shabbat, a través, Señor, de tu Espíritu, a través de tu completamiento, lo que nos diste, lo que nos recuerdas, lo que es memorial, siempre será lo santo, Dios, y, y reunirnos en un acuerdo y hacer, Señor, que la sinfonía que es nuestra vida, que eres tú, Señor, en nosotros, porque ¿quién sino nuevamente recordar, hacer memorial el que nos ha servido en nuestras batallas, en nuestras alegrías y en nuestras incomprensiones, en nuestras lenguas? Sino, ¿quién, Señor? Sino el que nos ha ungido para servir y nos ha servido como tú lo haces. Porque eres mayor, porque, Señor, tu dabar es espíritu, porque tu reino, Señor, es justicia y porque la bendición que tenemos es que ningún, tú nunca te negarás, porque en cambio, Señor, siempre tu fe y tu esperanza, tu fidelidad, siempre permanecen para siempre. Y Señor, eso es lo que vamos confirmando en nuestras vidas, desde el menor hasta el mayor, y por nuestros años, Padre, de los que se rejuvenecen, y también, Padre, de los que van quedando, Señor, atrás de sus días, de sus noches, de su vejez, de su polvo, de su camino, para nuevamente, Señor, en cambio, volver a dar luz, a dar vida, Padre, a esa gloria que nos hace caminar y saber, Señor, que nuestros pies están firmes en ti, que nuestras manos, Dios de los cielos, sostienen una fe eterna, santa, y que nuestra cabeza resplandece, Señor, con esa santidad de tu memorial. Bendito seas, Padre, por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, porque, Padre, al completar este tiempo y al secar, Señor, y al acercar lo que tú acercas y al secar lo que tú secas, pues volvemos siempre a lo que tú nos has dado. Y tu reino y tu justicia que tú nos has dado, tu reino y tu justicia que es dabar, ese, Señor, sigue haciendo lo que la voluntad de los cielos. Ungir, reparar las ruinas antiguas, Señor, edificar, Padre Santo, y, Señor, traer verdadero camino y sendas de tu justicia en medio de los desiertos, agua de vida, y en medio, Señor, de las palabras, un verdadero dabar, y en medio, Señor, del fuego extraño y de las lenguas, pues un verdadero incienso, Dios bendito, y hacer que ese trono de tu gracia y de tu misericordia ensamble, Señor, una nuestros sueños y nuestros anhelos con los tuyos, y podamos mirar no solo lo que has hecho, sino lo que continúas haciendo siempre, que es, Señor, volvernos como padre a sus hijos, y, Señor, permitirnos volver como hijos a esa verdadera paternidad. En el nombre de Cristo Jesús, toda esa bendición de la casa del Dabarte, mis hermanos de cerca y de lejos, pues sea para que la unidad de tu Espíritu nos encuentre alabando y bendiciendo y siendo, Señor, como tú lo haces. Es una escritura santa de este tiempo que va completando estos 40 días. En el nombre de Cristo Jesús, bendecido seas hoy en este cumplir de esta semana, en este sábado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Génesis 11. Eso es lo que habíamos conversado. Génesis 11, 1, 2. Y Mía nos va a dar las respuestas y las preguntas. O las apreciaciones, mejor, las apreciaciones. Yo creo que si tenemos alguna pregunta, pues vamos a ver las apreciaciones que es importante. Génesis 1, 2 dice, toda la tierra hablaba la misma lengua y el mismo dabar. A ver, ahí ya podemos ver las versiones. ¿Cómo tiene usted las versiones? Solo hay Aunque le molesto, Génesis, ¿cuánto? 11.1. 11.1. Génesis 11.1. Yo tengo, todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Muy bien. Idénticas palabras. ¿Ya? Una lengua y unas mismas palabras. Una lengua
y unas mismas palabras. Entonces, ¿sí ve? Lo que no cambia. Marquito, antes de Babel, esto es antes de Babel, ¿no? Esto Antes de la Torre de Babel. antes de Babel, dígame, porque eso es lo que habíamos visto, que Babel es el punto, digamos, pero lo de antes, por eso, si usted me comentaba, no le pude escuchar mientras me comentaba de lo que había escuchado o de lo que no había o no había escuchado, ahí no le entendí muy bien con respecto al martes. No, incluso yo el día martes, bueno, cuando estaba escuchando la enseñanza, se me venía cuando Dios le dijo a Abraham que salga de su parentela. Eso quería decir que salga de esa familia, de esa mezcla que ya había habido, incluso del dabar de Dios, ¿no? Porque a Abraham le estaba dando el dabar, pero tal vez la familia no tenía el mismo dabar. Entonces, a eso era a lo que Dios se refería. Eso es lo que se me venía cuando estaba escuchando la enseñanza y o sea, interesante, ¿no? Sí, porque lo que dice usted, por ejemplo, en el caso de Abraham, lo que le dice es camina y camina tu parentela, porque no le dice sal. Entonces, lo que le está diciendo es, tienes que comenzar a utilizar los pies. Y para utilizar los pies tienes que, claro, mostrar por dónde camina tu familia, pero ahí el sentido es de caminar. Entonces, pucha, ahí ya le cambia un montón el concepto, como ahora, porque, mire, en este versículo 11:1, esto es lo interesante, porque habla de unidad. Dice, tenían unidad en el lenguaje, porque todos hablaron de la unidad, ¿no es cierto? Unidad en el lenguaje y unidad en las palabras. ¿Ya? Entonces, entonces hay un plural, claro que hay un plural. Hay en cuanto al, en cuanto al, en cuanto a las, en cuanto a la lengua, porque no es lengua, ¿no? En cuanto al lenguaje, así sería. En cuanto al lenguaje, es un singular, pero en cuanto a las palabras, es un plural. Pero todo esto encaminado con una unidad, ambos son unidad. Entonces, ¿qué es lo que les daba la unidad? ¿Qué es lo que daba la unidad al lenguaje? ¿Qué es lo que daba la unidad a las palabras? Entonces, es lo mismo. Y por eso es importante, porque este hecho traslada justamente el problema, traslada al Pentecostés, traslada a las lenguas, ¿no es cierto? Porque aquí hay la división de las lenguas y en Pentecostés aparecen las lenguas, pero sigue manteniéndose la unidad. Y claro, y el Espíritu es el que da unidad. Y la unidad también de las palabras. Entonces, ¿quién es el que da la unidad en las palabras? Es decir, hay un sentido, el sentido en los dos casos es unidad y unidad. Unidad, unidad. Unidad, unidad de lenguajes. Entonces, la unidad de lenguajes quiere decir que había una sola lengua. La respuesta es no. Y claro, quiere decir que había unas mismas palabras, ¿no? La respuesta es no. Entonces, por eso, ¿quién daba la unidad? ¿Quién da la unidad? Es muy espiritual esto. Y la unidad, claro, la unidad se manifiesta en la unidad de las palabras, porque, a ver, esto es interesante, ¿no? Porque, ¿quién da vida a las lenguas? ¿O qué son las lenguas? ¿O qué son los idiomas? ¿O qué son las palabras? Entonces, todo esto resulta ser que tenemos que enfrentarlo con el lenguaje bíblico. ¿Y usted sabe cuál es la característica del lenguaje bíblico? Tiene espíritu. Pero esa es la parte que todos conocen. Pero la parte normal, toda la Biblia, exacto, toda la Biblia, el lenguaje, el idioma de toda de la Biblia se le conoce como las lenguas muertas.
sea, toda la Biblia está escrita en una lengua muerta. ¿Me explico? ¿Qué significa esto? Todas son lenguas muertas. El hebreo de la Biblia es lengua muerta. El arameo es lengua muerta. Entonces, pregunta, no sé si con esto les da sentido o se les genera preguntas. Pregunta, ¿cuál realmente es la lengua viva? ¿Y cuál es realmente la lengua muerta? Bueno, la lengua del espíritu es la única viva. Exacto, por eso, entonces ahí es donde se ve, para todos, para unos es una lengua muerta, pero para otros es una lengua viva. Y idiomáticamente ya nadie habla lo que la Biblia habla. Por eso, los que menos saben lenguaje bíblico, ¿quién cree que son? Los mismos judíos. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque para entender ellos, tienen que estudiar lenguas muertas para entender la Biblia, porque el hebreo que hablan ahora no es el mismo, el hebreo ahora, digamos, tiene esa relación. El hebreo ahora es la lengua viva y el hebreo de la Biblia es una lengua muerta. ¿Cómo comprenden las dos? ¿Cómo se entienden las dos? Entonces, por eso, por eso es importante, eso decíamos, ver la tendencia hacia dónde van las lenguas. Y la tendencia de las lenguas es una tendencia de dirección. Y claro, una lengua muerta, ¿hacia dónde va una lengua muerta? Una lengua muerta El fondo. va hacia el pozo, una lengua muerta va hacia el estancamiento, pero resulta ser que no son tan muertas que digamos porque hasta ahora son vigentes. Entonces, por eso, más allá de ver las lenguas muertas, veíamos la dirección. Y para esto, entonces, aquí con esto nos damos cuenta que en el problema de Babel, no es que había un solo idioma, y no es que había un solo Dabar. Igual como siempre, había lenguas muertas y lenguas vivas, pero aquí había una unidad, claro, y la unidad le marcaba lo que ellos en cambio están mostrando, todas esas cosas, todo ese lenguaje que ellos están mostrando, que viene ya desde atrás. Y por eso siempre vamos a ver, sí, la lengua del espíritu hacia dónde les lleva. Entonces, para que todos saben, todos quieren Dios, todos saben de Dios, judíos, no judíos, pero ¿qué necesita para ir en esa dirección? Tiene que cambiar, tiene que tener unidad en las palabras, tiene que tener unidad en el lenguaje. Entonces, por eso la unión de dos personas es la unidad de dos mundos que vienen con lenguas muertas y que vienen con lenguajes muertos. ¿Ya? Esa es la cuestión. Entonces, ahí ya surgen los inconvenientes. Porque antes de Babel ya había idiomas, claro que había idiomas. Antes de Babel ya había divisiones, claro que había divisiones. Y sin embargo, todavía se seguía manteniendo la dirección. Hasta que aquí, más bien se hace un favor, porque aquí es donde se traza la separación entre la dirección hacia donde va Cristo, la dirección hacia donde va el Espíritu, la dirección hacia donde va Dios. Y todo esto hacia dónde apunta? Todo esto apunta hacia Pentecostés. Entonces, todo eso apunta hacia donde, apunta hacia el Dabar, todo eso apunta hacia la unidad, y todo eso apunta, como decíamos, todo eso apunta a evitar los problemas. Entonces, sí ve, porque de Babel, ya vemos los problemas. ¿Los problemas cuáles son los problemas de Babel? Los problemas de Babilonia. Los problemas de Babilonia no tiene dirección. Uno. ¿Qué más? Los problemas de Babilonia. ¿Cuáles son los problemas de Babilonia? Estancamiento. No ¿Perdón? tiene unidad. No hay nuevo. ¿Perdón? Las mezclas. Nuevo. Claro, las mezclas. ¿Dónde más tenemos? Falta de renovación. Mire, entonces aquí, por eso es tan importante estos pasajes que veíamos, porque mire el problema de Babilonia. Apocalipsis.
Apocalipsis. Capítulo 18. Capítulo 18, verso 9, verso 10. Dice. Verso 7. Vamos desde el verso 7. Cuando ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente, así dadle tormento y duelo, porque dice en su corazón. ¿Qué dice en su corazón? Yo soy reina, estoy sentada como reina, y no soy viuda, y nunca veré duelo. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 18, versos 7, 8. ¿Cuál es el problema de Babilonia? Cuando ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente, así da de tormento y duelo, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y nunca veré duelo. ¿Cuál es el problema de Babilonia? Un trono, Marquito. Un trono. Es el mismo problema que surgió, que se mostró desde el principio. Tenían una misma lengua y tenían un mismo dabar, una unidad. Pero, obviamente, había uno que estaba oculto ahí, una dirección que estaba oculta ahí. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es la otra lengua. ¿Sí? El problema es la otra lengua. Dice, Apocalipsis 18, 18, 8. Ahí, bueno, ahí escoge el problema. Me gusta, dice, tiene un trono. ¿Qué más? ¿Qué otro problema le ven el 7? Nati. Daniel. Bienvenido, bendiciones, Daniel. Igual. Un Rocío, corazón que no tiene unidad. no tiene unidad. ¿Qué otro problema le ve? La gloria. La gloria. Perfecto. ¿Qué otro problema le ve? El Entonces, espíritu. me No tiene gusta, fuego. me gusta todo lo que cada uno puede ver, porque hoy estamos en el día, como decíamos, hemos estado en el mes de la madre y bueno, estamos en el Shabbat, pero estamos también en el mes de hacia dónde caminamos, estamos en el mes de Jerusalén que ya pasamos, ¿no? Y tenemos todo esto del Padre. Pero me gusta que podamos relacionarle, porque el momento que dice gloria, tenemos que unir ¿por qué fue tan fuerte los 400 años de Dios? Pero bueno, ¿qué más ve ahí? ¿Qué otra cosa ve? Sequedad del alma. Sequedad, ¿ya? Una cabeza falsa, Marquito. Vea. Entonces, Se ve una compara cabeza, también como una mujer. se ve. Entonces, aquí, ese es el problema. Aquí lo que se ve es una falsa mujer. Aquí lo que se ve es una falsa madre. Aquí lo que se ve es una falsa edificación. Aquí lo que se ve es un falso amor. Aquí lo que se ve es una nodriza. ¿Se da cuenta? Entonces, y no estamos hablando, entonces, no estamos hablando de cosas así nada más que estamos tratando.
no sé si me explico, Lina, la pregunta que usted me hizo, me mostró. Entonces, aquí estamos hablando de dirección. Claro. Mire, vamos al verso 8, dice, por eso en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duele y hambre. ¿Qué vendrá? Egipto. Habla de un estancamiento, de un regreso. Recuerda Jeremías. Sí, Exacto, Marquito, eso mismo le iba a decir. es lo Viene la- mismo. viene Gracias, la- o sea, no estamos, o sea, lo interesante es que no estamos, no estamos dando palos de ciego, ni estamos tratando cosas aisladas. Estamos, por eso es importante que veamos direcciones, hacia dónde está yéndose. O sea, si no tenemos dabar, si no satisfacemos el hambre, si no tenemos verdadera espada, si no volvemos, si no entendemos realmente lo que es ser hijo y nos devolvemos la condición de hijos, y no es la condición de hijos, sino ver el problema con el que estamos enfrentando. Obviamente, no vemos la magnitud de lo que se puede venir, de lo que se viene, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se viene? Por la presencia fuerte de Babilonia y la ausencia fuerte de ¿qué? De Jerusalén, la ausencia fuerte de una mujer, la ausencia fuerte, como decía Rocío, la ausencia fuerte de no comprender. O sea, es súper importante que usted y yo comprendamos a la mamá y comprendamos a Dios a través de la mamá de Moisés. Es decir, nuevamente, este domingo vamos a cerrar el asunto y en el Día del Padre, sin que hayamos previsto, pero súper importante ver por qué la gloria de Dios. Resulta ser que la gloria de Dios, lo más fuerte de Dios, nunca ha estado oculto en una mujer. Más bien, Dios le ha dado toda esa capacidad a una mujer, pero con esa capacidad, imagínense, con esa capacidad para creerse reina, como es aquí, con esa capacidad para glorificarse, con esa capacidad para querer sacar hijos de esa misma calaña, con esa misma capacidad. Y por el contrario, toda la capacidad que tiene usted, toda la capacidad que tiene una verdadera mujer, toda la capacidad de la gloria en una mujer, la capacidad de la gloria en una mujer. Entonces, poca vez no es cualquier cosa. Y, 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 y por favor, ¿a qué seguimos jugando si seguimos hablando lo mismo? Si seguimos dándole rienda suelta a la lengua. Porque no le estamos dando rienda suelta a la lengua. ¿A quién le estamos dando rienda suelta? ¿A quién? A las plagas. A las plagas, gracias. ¿A quién está dando rienda suelta? A la muerte. A la muerte. A la A muerte. Babilonia. A las A Babilonia. enfermedades. Entonces, eso, y por eso tiene un nombre eso, le está dando rienda suelta a Babel. A las Eso, lenguas, Marquito. exacto. Entonces, por eso, el momento que dice, mire, tenían una misma lengua y un mismo dabar, tenían unidad. ¿Para qué tenían la unidad? ¿Para qué? ¿Quiénes tenían la unidad? ¿Quiénes? Entonces, ahora, por eso, mire, ¿qué representa una familia? ¿Qué representa una familia? La familia, eso es lo que le dice. Antes de Babilonia, ¿de dónde aparece toda esta cuestión? ¿Cuál es el origen de esto? El origen de todas estas cosas es la familia. Porque la familia, ¿de dónde viene? La familia viene de una sangre, de una línea de sangre. ¿Y quién marca la línea de sangre? ¿Quién marca la línea de sangre? ¿Quién marca? Marca Babilonia. ¿Ahí me explico? Entonces, sí ve. Mire, pero a lo que quería ir es a Apocalipsis 18, 23 y 24, los dos últimos versículos. Los dos últimos versículos. ¿Qué dice? Luz de lámpara no alumbrará más en ti,
tampoco la voz del novio y de la novia no se oirá más en ti. Porque tus mercaderas eran las grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Entonces, en lugar de novios, ¿qué hay ahí? ¿De dónde viene la unidad? ¿Verdad? Hechiceros, Daniel. En lugar de una novia, ¿quién está ahí? Está la nodriz. Ujú. En lugar del novio, ¿quién está ahí? Está el nodriz. Pero, el último, 18:24, ¿qué dice el 18:24? En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿En dónde? Entonces, ¿en dónde cae toda la sangre de los En la santos y de los tierra. profetas? ¿Ah? La tierra. ¿Pero en dónde? En Todo un santuario eso, falso, Marquito. En todo. un altar falso. Ese es el tema. Ujú. Ese es el tema. Verá, aquí está diciendo, explíquese usted. A ver, si, ¿en dónde fue muerto? ¿En dónde fue muerto Juan el Bautista? ¿En dónde fue muerto? Bueno, déjelo. ¿En dónde fue? ¿En dónde fue muerto qué? ¿Cuál se le ocurre? Cualquiera de los grandes santos. ¿En dónde fue muerto? ¿En dónde fueron muertos los santos? ¿En dónde? Yo pienso que en altares de consagración, María. Lo que le... No importa si murió aquí en la mitad del mundo, o si Así murió es. en Jerusalén, o si murió, no importa dónde haya muerto, porque todos, ¿en dónde murieron? 18:24, ¿en dónde? En Babilonia. Y por la espada de Agar. ¿Y Más o por la menos. espada cuál? La de Agar. ¿De Agar? En esta, no, pues, en esta, ¿cuál es la espada? Tendríamos que preguntarnos. La espada de Agag es más bien egipcia. Esta espada, incluso lo que le está diciendo es, no importa dónde se muera, no importa dónde se muera su hijo, no importa dónde se muera usted, no importa dónde se haya muerto Cristo. Todos pasaron por dónde, su sangre pasó por dónde, su muerte pasó por dónde, pasó por Babilonia. Porque ¿qué pasó en Babilonia? En Babilonia, la característica de Babilonia, que lo que es Dabar, lo que es verdadero espíritu, lo que es verdadera lengua, ¿qué hace? Se Entonces, opone. Por eso, ¿cuál es la lengua viva? ¿Y cuál es la lengua muerta? La lengua muerta es la lengua de Babilonia. Pero resulta ser que bíblicamente es la lengua más fuerte porque está presente desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es la lengua que pesó en Babilonia? ¿Cuál? La lengua de la sangre. La lengua de la sangre, esa es la que pesó. ¿Pero cuál sangre? Una sangre sin espíritu, una sangre sin pacto, una sangre sin renovación. Y esa sangre sin pacto, ¿qué hace? Mata la verdadera sangre, mata la verdadera profecía, mata el verdadero Dabar, mata el verdadero altar, destruye. Y después sí, después de eso, produce todos los estragos que usted conoce. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Al Volver. occidente. ¿Ah? Al occidente, digo. Entonces, por eso, ¿hacia dónde se está yendo? ¿Hacia dónde se está yendo, Lina? Lina, su pregunta, ¿hacia dónde se está yendo?
Yo me estoy yendo hacia el oriente. Ya, y entonces, ¿por qué están muertos? ¿Y por qué está muerta la profecía? ¿Ah? ¿Y por qué está muerta? ¿Y por qué están muertos los santos? ¿Y por qué están muertos? ¿Por qué? Si usted va al oriente. ¿Por qué? Porque estoy camino allá, pero todavía no me afirmo tan bien, ¿será? ¿No? Entonces, para que se dé cuenta, exacto, ahora sí entiende, para que se dé cuenta que una sola lengua y una sola espíritu es dirección. Y si no hay dirección, comienza a morirse. Y cuando comienza a morirse, ¿qué sucede? Esto. ¿Dónde estaba? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer Babilonia? 18:7 y 8 que decíamos. Bueno, del 8, ¿qué tiene que hacer Babilonia? Muerte, duelo y hambre. Entonces tiene que, si no vemos la dirección, entonces cuando grafiquemos esto. Si nosotros no vemos la dirección, ¿qué tenemos que abrir los ojos? Tenemos que abrir los ojos a la plaga, al duelo, a la muerte. Al hambre, a la espada y a la muerte. Y cuando hay esa dirección y cuando hay esa, cuando es evidente esas circunstancias, ¿qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que vivificar una lengua muerta o matar una lengua viva. ¿Me explico? Una pregunta, Marquito, ahí usted acaba de decir matar la lengua muerta pero si ya está muerta, ¿para qué le voy a matar? Exacto. O sea, la viva es la que tiene más peligro que la muerta. Entonces, ¿para qué le vivifico? Eso es lo que está haciendo. Gracias, Nati, porque eso es lo que está haciendo Babilonia. Eso es lo que ha hecho Babilonia. ¿Sí? Claro, dale énfasis a esa lengua muerta. Exacto. Y no dar la de vida, la de resurrección, la de salvación. Ya, entendido, Marquito. Entonces, ¿para qué hablo? ¿Para qué sigo dando palos de ciego? ¿Para qué sigo envolviéndome en mi propia lengua? ¿Para qué sigo convenciéndome, como dice aquí, que soy reina, que no soy vida y que no estoy de duelo? Entonces, ahí sí tengo que funcionar, porque ahí estoy viendo que nuevamente se está levantando la lengua de quién, la lengua nuevamente, la lengua cananea, la lengua griega y la lengua judía. La lengua cananea, ¿qué busca la lengua cananea? La lengua cananea busca esclavos, lleva a la esclavitud. La lengua cananea lleva a la vergüenza. La lengua cananea lleva ¿a dónde? La lengua cananea lleva a la desnudez. ¿Sí? Entonces, ¿de qué me sirve mi lengua? Si mi lengua utilizo para eso. Entonces, mejor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Para qué le vivifico a esa lengua muerta? Eso es lo que estamos diciendo. Y en cambio, no tengo una lengua babilónica, pues. Dios me dio hace 20 días. Dios me dio la del Espíritu. ¿Para qué? Para que a esa le vivifique. ¿Y cómo le vivifico a esa lengua? Sí. ¿Cómo le vivifico? Caminando. ¿Cómo le vivifico? Desatando a los hijos. ¿Cómo le vivifico? No volviendo al servicio, no volviéndome nuevamente a la esclavitud. ¿Cómo la vivifico? Haciendo todo lo contrario. O si no, ¿cómo la vivifico? Shema. Claro, haciendo Shema. O si no, ¿cómo la vivifico? Babilonia, a ver, Babilonia. ¿Va a hablar Babilonia? Si Babilonia es una lengua muerta y se alimenta, y una lengua muerta se alimenta. ¿De qué se alimenta Babilonia? ¿De qué se alimenta Babilonia? ¿De qué se alimenta Babilonia? De muerte, duelo. Eso, de la sangre, se alimenta De falta de renovación. De plaga. Vea, se alimenta de la sangre de los profetas y se alimenta de la sangre de todos los muertos, se alimenta de la muerte.
Entonces, habla Babilonia. Bueno, si habla Babilonia, Babilonia va a seguir hablando. Pero si Babilonia quiere hablar a través de mí, ¿qué le voy a decir? O sea, ¿cómo yo le voy a hablar? ¿Cómo voy a hablar una lengua muerta? ¿Cómo voy a seguir sacrificando a mis hijos? ¿Cómo voy a seguir sacrificándome a mí? ¿Cómo voy a seguir sacrificando a los santos? ¿Cómo yo voy a seguir sacrificando a la muerte? ¿Me explico? Entonces, simplemente, ¿qué hago? Leo que esa lengua se calle. El momento que se calle la lengua, esa lengua, o mejor dicho, ¿cuándo se ha callado la lengua viva? ¿Cuándo? Nunca. ¿Cuándo se ha callado? Nunca se calla la lengua viva. ¿Cuándo le he escuchado hablar a la lengua viva? ¿Cuándo le he escuchado hablar? En un niño siempre. Le escucha en un niño, le escucha más bien. Cuando es más silenciosa la otra, pues. O sea, Ajá. no es que le estoy silenciando, ni yo silenciándome y Dios tampoco silenciándose. Simplemente, ¿qué tengo que hacer? Dejarle que la otra siga hablando y la de Babilonia. ¿Para qué le alimento? Esa es la palabra. ¿Para qué le alimento? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si usted alimenta si usted alimenta a Babilonia, Babilonia se le va a comer profecía, se le va a comer los santos, y Babilonia se le va a comer y va a seguir haciendo muerte. Entonces, ¿para qué es? Para que seque la muerte. Marquito, eso significa cierra y calla tu boca. Eso significa exactamente, eso significa déjale hablar a la lengua viva. Y eso muchas veces, Marquito, se me viene a la mente, es parte de los espíritus del Señor, es la paciencia, la templanza, saber qué decir y qué no decir. Vea, hágale hablar a Jocabed. Esa es la cuestión. Si habla Jocabed, ¿qué diría Jocabed? Ese es el mejor ejemplo. Jocabed, ¿qué hablaba? Jocabed, ¿qué hablaba? ¿Qué decía? Hablaba lengua babilónica. Plagas, Lengua llanto. babilónica, muerte. Ya. Jocabed, a ver, Jocabed, ¿qué cosas usted puede ver en Jocabed? ¿Qué cosas puede ver en Jocabed? ¿Qué Que cosas le decía Jocabed? fortalecía la lengua que no debe. Ya, pero dígame, a ver. Que fortalecía las plagas, fortalecía Babilonia. Ya. Entonces, ¿qué decía? Déme ejemplos. ¿Qué decía Jocabed? Ay, yo pobrecita, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Ya, Lina, ¿sabe qué decía Jocabed? ¿Qué va a pasar con mis hijos? La ¿Qué más decía persecución, Jocabed? ¿Qué más decía Jocabed? Hágale hablar a Jocabed. ¿Por qué? Hágale Ya hablar. soy vieja. Me voy a casar Ya con mi soy sobrino. vieja, ya soy vieja, decía Jocabed. Gracias. Adri, así vamos a ir con todos. ¿Qué decía Jocabed, Nati? pobrecita de mí. Pobrecita de mí, exactamente. Pobrecita de mí. ¿Qué más decía? Si no les ayudo a mis hijos, ¿yo quién? ¿Ya? ¿Yo qué dijo Adri? Estaba pensando. Si no les ayudo a mis hijos, ¿yo quién? Sí, ¿yo quién? Necesito exactamente. Yo era Salvador. ¿Quién? Si yo no hago las cosas, ¿quién va a hacer las cosas? Alexandra, ¿qué decía Jocabed? Tengo hambre. Tengo hambre. Está seca, pues, alma ¿Qué y más todo. decía Jocabed? Más tengo sed si está seca.
¿Perdón? Más tengo sed si está seca. Ya. Estoy sola. Estoy sola. Ujú. ¿Sabe qué decía Jocabed? Esto es durísimo. A ver, para las mamitas. O mejor dicho. Soy una plaga para mis hijos. ¿Sabe qué? Mis hijos no tienen nombre. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece eso? Terrible. Terrible. ¿Cómo se llamaba el Moisés? ¿Cómo se llamaba el Moisés? El Moisés se llama mi Salvador del mamá y agua. mi papá saben mi nombre. Ay, ¿Ah? ¿Usted sabe el nombre de su hijo? Ujú. ¿Usted sabe su nombre? Pues Jocabed no sabía el nombre de su hijo. Y si no sabía el nombre de su hijo, no sabía el nombre de ella. ¿Qué le parece? ¿Sí o no? Claro. claro que sí. Entonces, si no sabe el nombre de su hijo, y si no sabe su nombre, ¿qué más decía Jocabed? ¿Qué más decía Jocabed? Erika, Eso le decía que dice, soy una plaga para mis hijos. soy una plaga, exactamente, soy una plaga. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo dabar. Que no les deja caminar. Mire, la plaga es la ausencia de dabar. Donde no hay dabar, ahí hay plaga. Porque donde hay dabar, en lugar de plaga, ¿qué hay? Falsa Hay, profecía. Hay gloria. hay cosas nombradas. La profecía, discúlpeme, la profecía, si no tiene nombre, la profecía no sirve para nada. Así es. Es Así es. palabrería. Pues, porque así se cumple la profecía, le estás llevando a adorar a otros dioses. ¿Y cómo se llaman esos otros dioses? Dígalo, Erika. Plaga. Ah, exacto. Y ya ve, ahora hasta ya sabemos el nombre de los otros dioses. Ya no necesitamos llamarles ídolos. Pero sí son plagas. ¿Por qué? Porque de esa adoración, usted sabe, se produjeron las plagas para juzgar a los dioses que tenían. ¿Cómo se llaman los dioses? ¿Cómo se llaman los ídolos? Se llaman plagas. ¿Y de dónde vienen? De palabras que no tienen nombre. De otra Palabras línea vanas. que no sea, perdón, Erika, pero No, tranquila. Dilo, Mía, me pareció de interesante. eso sería como que de otra línea que no sea Sem. Exacto, de otra línea, que no sea la línea del espíritu, la línea de la unidad, la línea, sino sea la línea de las cosas bonitas o de las cosas cogidas de Dios, porque no son cosas opuestas completamente a Dios, sino son pedacitos de Dios, pero lamentablemente no tienen unidad. Claro, es Dios, 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 pero el momento de hacer unidad, ahí se me fue la palabrita, ¿no es cierto? Ahí se me fue una cosita que no armoniza con el todo. ¿Qué más decía Jocabed? Me falta porque nos toca topar el aspecto importante. ¿Qué más decía Jocabed? Rocío, ¿qué más decía Jocabed? No soy fuente. No soy fuente. Pues, sí, es interesante. Mis hijos no son hijos. Ya mis hijos no son hijos. Y las ñañas de Jocabed. Porque tienen nodrizas. ¿Y qué? ¿Y las nodrizas? ¿Cuáles son las nodrizas de las nodrizas? ¿Cuáles cree que son? Las tías, las hermanas. Sí, las Amén. hermanas y las tías que cuidan a los sobrinos. Y las Tal cual. amigas. Exactamente. Entonces, decía, entonces, porque ninguna nodriza está sola, sino se une, se van uniendo, se van anodrizando, van haciendo liga, Haciendo plaga. van haciendo plaga. Son Como unas dice víctimas, Marquito. sí, como decía mi sobrina, todas las mujeres solteras tienen sobrinos y se reúnen a hacer fiesta.
Exactamente, exactamente. Y una nodriza no puede estar solita. O una nodriza, ¿qué necesita? Necesita Acompañar a otra nodriza. ¿Por qué? Porque tienen que llevar sus cargas, pues. Porque tienen que Así llevar es. su duelo. Porque tienen que llevar su duelo. ¿Y por qué tienen que llevar su duelo? Porque su novio es la muerte, porque se alimentan de la muerte. Entonces, ¿sí ve? Eso, Tal cual. ¿dice o no dice eso Apocalipsis? Sí. ¿Dice o no? Sí. ¿Dice o no? Entonces, por eso tenemos que hacerle hablar a Jocabed. Pero cuando Dios le cayó a Jocabed, ¿qué le dijo a Jocabed? Que hasta ahora y por siempre y para siempre seguirá retiñendo en los oídos de Jocabed. ¿Qué le decía Dios a Jocabed? En silencio. ¿Qué le decía? Tienes a la gloria. ¡Tienes la gloria! ¿Qué más le decía? Eres madre. ¡Eres madre! ¿Qué más le decía? Eres hija. Tienes un vientre nombre. Tus hijos tienen nombre. Hombras. Tiene nombre. Eres hija. ¿Qué más? Dígase, por favor, dígase. Necesito Tiene verdaderas Tiene un vientre que Jocabed. produce hijos. Perdón, Lina. Tiene un vientre que produce hijos. ¿Pero hijos de qué? Hijos de gloria. Tienes Ah, bien, eso es diferente. tienes vientre. ¿Qué más? Tienes vientre. Tienes matriz, esa es la palabra. Tienes matriz. Tienes ¿Mm? lengua. Tienes una Tienes un lengua. lagar. Ujú. Nunca me he quedado callado. ¿Cuándo dejarás de hablar y cuándo dejarás de darle voz a esa nodriza? ¿Y cuándo le meterás a la casa a esa nodriza? ¿Y cuándo? ¿No le liberarás a esa nodriza? ¿Qué más le repercutía, le retenía los oídos todos los días de su vida? ¿Qué le Eres decía? edificadora. Eres edificadora. De ti, en ti está el sacerdocio. En En ti tus hay la manos. fuente de vida, que es lo más grave. Chévere, pero a Jocabed, en tus manos está el sacerdocio. En tus Levanta manos tu espada correcta. en tus manos está la espada. En tus manos está la sanidad. ¿Qué más le decía? Rocío, ¿qué más le decía? ¿En tus manos qué está? Tú llevas sangre que habla, En, que tiene espíritu. pero póngale el énfasis. En tus manos, mira, en tus manos está el pacto. Por Dios, sangre, hasta a mí me asusta. Hasta a mí me asusta. En tus manos está el fruto. Aleluya. En tus manos está el dabar con espíritu. En tus manos está mi ley. En tus manos está el corazón. En tu boca hay vida. En tu boca hay vida. ¿Ah? Lo acaba de decir Mía. Cierra tu boca. Cierra tu lengua. ¿Pero cuál? La que ya está muerta. La babilónica. La que está, la que ya, exacto, la que está muerta. La de tu familia que está muerta. Ah, Erika, qué chévere. Ahora únale, Erika, con lo que usted me dijo de Abraham. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo de su familia? Que él puede llevar Calla a tu familia, calla a tu familia y deja hablar a tu casa. Amén. Camina. ¿Cuál es el problema de la familia? Repito, ¿cuál es el problema de la familia?
el problema de la familia es el mismo problema de Babilonia. El problema de la familia, ¿cuál es el problema de la familia? El problema de la familia es el mismo problema de Egipto. de todos. No. ¿Cuál es? ¿Cuál La es el sangre. problema? El problema de la familia es el problema de la sangre. Y mientras exista familia, existe sangre. Y la sangre, ¿qué va a hacer? Lo mismo que hacen las familias. ¿Qué hacen las familias? Dan, Sacrifica. pongámosle suave, vea. Las familias dan voz a una lengua muerta. ¿Y cómo se llama esa lengua muerta? Babilonia. Jafet, no era. Jafet. Babilonia. Babilonia. La voz de la familia es la voz de ¿quién? La voz de Babilonia. La de voz de muchas voces. Sí, entonces, ¿Esa viene a ser la gran ramera? claro, porque la familia es así. La familia que no tiene unidad y pacto de una sangre verdadera, porque lo que le une a la familia es la sangre. Y lo que le une a la familia son las lenguas. Lo que le une a la familia es la Babilonia, es Babilonia. Eso le une a la familia. Y Lo en que le fin, el une a la espíritu. ¿Perdón? Ese espíritu que mueve. Claro, lo que le une a la familia es la muerte. Lo que le une a la familia son las cosas muertas, las lenguas muertas. ¿Sí? Pero lo que le une a la madre, lo que le une al padre, ¿qué es? ¿Qué es lo que le une la novia, el novio a la novia? ¿Qué es lo que le une? ¿Qué le une el novio a la novia? El pacto. Entonces, exactamente, Adri lo acaba de decir. Y si lo une lo pacto, ¿quién es el que le une? La vida verdadera. La sangre verdadera. Sí. La sangre verdadera. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que le une al novio y la novia? Exactamente le une el pacto. Y el pacto, por eso, el momento que se une el novio y la novia, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con la familia? Los casados, ¿qué pasa? El momento que se unen dos personas, ¿qué pasa? Una sola lengua. Dan fruto. No, aparecen las lenguas muertas. O empieza la lengua viva. Amén. Amén. ¿Sí o no? ¿Dónde están los ennoviados? ¿Sí o no? ¿Y por qué se destruyen los matrimonios? ¿Por qué? Por lo mismo. Dígalo. Por esa lengua. Por las lenguas. Por Por las arrastrar la lenguas, familia. la Babilonia. Por eso, por las lenguas. Entonces, no le ponga, se destruyen por las lenguas. ¿Y las lenguas de quién? ¿Las lenguas de quién? Las lenguas de mamita, Babilonia. las lenguas de mamita y la lengua de papito. ¿Sí o no? Y de las tías. Y las hermanas. Gracias. Y de las tías. Amén. ¿Y qué se mató? En un divorcio. Por eso Dios odia el divorcio. Porque ¿qué se mató? O no se mató. ¿Qué se afectó? La lengua viva. El momento que la lengua viva deja de ser viva y las otras comienzan a ser más vivísimas, la lengua viva, ¿qué hace? Sí, ¿qué es eso? Fiesta. Ah, no, la lengua viva, no, cierto. Las otras hacen, claro, las otras Claro, hacen fiesta. esas hacen fiesta. Sí. Las otras hacen fiesta. Y ahí vienen las tías, las amigas, las nodrizas. ¿Sí o no? Pero tenemos Dabar, Marquito. El domingo, por favor, el domingo. El domingo prepare. ¿Qué?
¿Qué está pasando con su lengua? A ver, ¿qué está pasando con su lengua? Mía, ¿qué ha pasado con tu lengua desde el martes? Sí puse atención y ¿Qué ha estaba pasado? como hablando, así como cosas vanidosas, un poco como antes, ajá. Entonces hay ¿Vale? que callar. Ujú. No, no hay que, es que, mire, esas están muertas, esas están acalladas, pero no hay que darle sonido, pues. Claro, un nuevo cántico. Adri, cómo ha estado la lengua y la dirección? Las lenguas muertas. Y las lenguas muertas que se sigan muriendo, Marquito. Y Amén. las vivas que se activen. Amén. Amén. Por eso tiene que conocer lo que produce su lengua. Entonces, Plinio, bendiciones. ¿Cómo está la lengua? ¿Cómo está la lengua de Nancy? Viva. ¿Cómo está la lengua viva y cómo está la lengua muerta? Así está mejor la pregunta es mejor así. Plinio, ¿cómo está la lengua viva y cómo está la lengua muerta en la casa? Bueno. Katia, ¿cómo está la lengua viva y cómo están las lenguas muertas? Marquito, buenas noches. Bendición. Bendiciones. La lengua muerta está muriendo y la viva levantándose. Lina, ¿cómo están las lenguas muertas y la lengua viva? Ahorita pues ya está viva la viva. Amén. 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 ¿Qué está haciendo Dios con las lenguas vivas y qué está haciendo Dios con las lenguas muertas, Carmita? Con las lenguas vivas, levantándose. ¿Ya? ¿Y con las Y lenguas y muertas? las muertas cayéndose para abajo. Cayéndose. Muy Cayéndose. bien. Erika. Las lenguas vivas están, Marquito, con Dabar. Amén. Y las muertas, pues, que se queden en el pozo. Ahí se queden. Pero ¿cómo están? ¿Cómo están? Hay que ver cómo están, si no, no sabemos qué está pasando. ¿Cómo están? Marquito, yo a lo menos tengo que frenarlas. Mire. En este tiempo se están secando. Exacto, vamos al grano, eso le iba a decir, vamos al grano. Dios lo que está haciendo, como hace todos los años, seca lo que tiene que secar. Entonces Dios está secando Babilonia, está secando esas lenguas muertas. Amén. Amén. Les seca, les cansa y todo lo demás, porque tiene que secar esas aguas. Pero las otras, en cambio, están dando fuerza. Entonces, por eso ahí vemos nuestra participación. Claro, nosotros también estamos secándonos, porque nosotros también tiene que secarse lo que tiene que secarse, pero tiene que levantarse lo que tiene que levantarse. Y por eso, mire, son los 40 días. Y preguntémosle a Moisés, justamente, ¿qué pasó con las lenguas muertas los 40 días? Se ¿Qué pasó levantaron. ¿Perdón? Se levantaron. Las lenguas vivas se quedaron quietitas, pero no se secaron, porque el último día, ¿qué pasó con el último día? El día 40, ¿qué pasaron con las lenguas muertas del último día? El día 40. Se aguantaron, se secaron hasta lo último, pero el día 40, ¿qué hicieron? Porque no entendieron que se aguantaban un poquito más, o mejor dicho, no que se aguantaban un poquito más, sino mejor dicho, si ponían énfasis en la lengua viva, ¿qué hubiese hecho? El último día, ¿qué hubiese hecho? Hubiese sellado. Terminar de secarla. Simple. Claro, exacto, las tablas hubiesen sellado, las que trajo Moisés y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, claro que hubo sequedad, pero la sequedad tiene que mantenerse hasta el último día, hasta el día 40, porque en el día 40 tiene que generarse, pues. Todo lo que se está generando tiene que alumbrarse.
¿Cómo están, Nati, las lenguas vivas y las lenguas muertas? A principios de semana, Marquita, las lenguas muertas pesaban, pero al pasar la semana, creo que las vivas pesan más que las muertas y declarando que la palabra viva del Señor es lo que tiene que fluir en nosotros. Es lo único. Amén. Amén. Por favor, sigan el hilo de Jocabed. El domingo tenemos que unirlo con el hilo de los hombres también. Pero sigan el hilo con Jocabed porque Jocabed va a marcar siempre. Daniel, las lenguas vivas, las lenguas muertas. Marquito, yo estoy aprendiendo a darle voz a las lenguas vivas. Amén. Y las lenguas muertas se han querido manifestar bastante, pero se están secando. Amén. Amén. Rocío. La lengua Bueno. Mire. Tan muerta tiene la lengua, o sea, la lengua muerta, está tan muerta el Rocío que dice, escucha, muy bien, Rocío, solo lenguas vivas. Mire, le voy a dejar Esther. Ahí está el resumen de todo. Esther capítulo 7. Esther capítulo, vamos. Esther 8:9. Ya se me pasó. Tengo unos pocos minutos, pero sí es importante ver lenguas vivas y lenguas muertas. Esther 8:9. Y fueron llamados los escribas del rey en aquel momento, en el mes tercero, que es el mes de Sivan, en el día 23, y conforme a todo lo que ordenó Mardoqueo, se escribió a los judíos, a los sátrapas, a los gobernantes y a los príncipes de las provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos conforme a su escritura y a su lengua. Este versículo es importante, es eterno, porque el día 23 está escrito. Y aquí vemos justamente el sonido, la voz y las lenguas vivas y las lenguas muertas. ¿Sí? Entonces, mes 20, hoy estamos nosotros, ¿no es cierto? El día martes fue día 23 y no tomamos en cuenta este versículo, pero empezamos la dirección y empezamos hoy la confirmación y este sábado vamos a completar. Porque aquí vemos, mire, aquí en este versículo vemos lenguas vivas y lenguas muertas. ¿Ya? Pero ¿qué pasó con las lenguas muertas? ¿Qué hizo Dios? Una cosa es lo que hizo Mardoqueo, pero ¿qué hizo Dios? ¿Secó o no secó las lenguas muertas? ¿Sí o no? Sí, venció. Claro. ¿Ya? Lea, porque esto empieza en el verso 20, en el capítulo 7. Secó. Ahora, usted, si secó Dios, usted vea lo que hizo Mardoqueo. ¿Qué hizo Mardoqueo? Interesante, ¿no? Porque nuevamente, escuchen, nuevamente está en el periodo de los 40 días.
en donde todavía aquí hay un asunto dual. Es decir, las lenguas muertas también les da voz de Mardoqueo. Pero todavía falta la voz más fuerte que se manifestó aquí. Pero lo que sí le puedo decir es que Dios sí secó las lenguas muertas y le dio voz para dar más voz a las lenguas vivas. Y estamos en este periodo para seguir dando más voz a las lenguas vivas. Pero ya no le demos más bola a las lenguas muertas. Aún a pesar de que podríamos hacer mucho como hicieron en ese tiempo, pero no tenemos por qué levantarlas, en especial sabiendo que si levantamos esas lenguas muertas van a producir justamente lo que vemos en toda la Biblia. La misma historia de siempre. Muerte, sangre, profetas, hambre, pestes y espada y calamidad. Amén. ¿Alguna pregunta? Vamos a orar. Padre, es Shabbat y el Shabbat es día de gloria. ¿Y sabe por qué es día de gloria? Porque en el Shabbat las palabras que salen de nuestra boca no son las que nosotros querríamos, sino las que llevan tu dabar. En el nombre de Cristo Jesús, que se cumpla lo que dice Isaías 58. El Shabbat de gloria, el Shabbat de gloria y gloria, porque nuestras palabras hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, van de la mano de estos 40 días gloriosos, van de la mano, Señor, de Jocabed, van de la mano, Señor, de Moisés, pero sobre todas las cosas van de la mano de Cristo. Que lleven, Señor, pacto, que lleven bendición, que lleven espíritu, que lleven verdad. Bendigo por este Shabbat de gloria, de tus hijas de gloria y de tus hijos de gloria, que, Señor, contigo estamos secando para que este Shabbat de gloria, toda la gloria, ahora nos encuentre dando vida a tu lengua. Y, Señor, dejando y secando, en cambio, las lenguas y los idiomas y las palabras que simplemente pertenecen a un idioma que tú ya lo venciste, el idioma de la muerte, el idioma de las lenguas muertas, el idioma de las pestes, el idioma de las plagas, el idioma de la sangre y de los sacrificios, el idioma de las familias, porque el nuestro siempre será el idioma del reino de los cielos, el idioma de su justicia, el idioma de su lengua, el idioma de su espíritu, el idioma de su santidad. En el nombre de Cristo Jesús y unidad de espíritu, Shabbat. El domingo completamos. Amén. 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 Gracias. Amén. Amén. Bendiciones, bendiciones, un abrazo. Hasta Gracias. el domingo. Bendiciones.